como ya saben qué pedir al laboratorio, seguro que van a pedir los 4 criterios, van a calcular ahí los 4 criterios. Pero si alguien que no sabe y mandó a hacer un análisis de suelo y de repente dice, mira, ingeniero o ingeniera, ¿verdad? ¿Será que hay necesidad de encalar mi suelo? Estos son mis datos, ¿verdad? Entonces, ustedes ven si cumple con alguno de los criterios. No necesariamente tiene que cumplir con los 4. Pero por lo general, cuando el pH es ácido, abajo de 5.5, casi que los otros criterios van a cumplir de cajón, ¿verdad? El pH es el primer indicio ahí de que hay acidez. Entonces, media vez el pH esté abajo de 5.5, casi siempre, por regla, un 98%, los demás criterios van a cumplir, ¿verdad? Van a ver que hay aluminio alto, van a ver que las bases son pocas y que el porcentaje de acidez va a ser mayor del 10%. Bueno, entonces, esta es la formulita, ¿verdad?, que se utiliza. Dice que las toneladas de cal, no estoy diciendo qué tipo de cal, solo las toneladas de cal, porque puede ser carbonatos de calcio o alguno de calcio de los que hay, o de calcio y magnesio, o de magnesio, dependiendo cómo esté el suelo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hay veces que se recomienda utilizar solo fuentes que aportan calcio, unas veces que aporten calcio y magnesio, y otras veces se recomienda aportar fuentes que tengan solo magnesio, ¿verdad? Les voy a adelantar algo. ¿Por qué es que se recomienda de esa manera? Porque en algunos casos solo calcio, en algunos casos solo calcio y magnesio, en otros calcio y magnesio. Lo que sucede es que en el suelo, escuchen bien, tal vez anotan por ahí, en el suelo deben de existir entre 4 y 5 calcios por un magnesio. Esa es una ley que está estudiada, ¿verdad?, y recomendada, que cuando uno fertiliza, cuando uno vea los datos del suelo y todo el asunto, que se deben de estudiar las relaciones que hay entre los nutrientes. No es recomendable que haya algunos más que otros, porque cuando ingresan a la planta, como la planta no es selectiva, pues la planta jala lo que esté ahí en la solución del suelo, y por flujo de masas, que es el mayor movimiento con el cual la planta se nutre, pues ahí van todos, ¿verdad? Y ya vimos que pueden haber sinergismos o antagonismos. Normalmente deben de entrar a la planta entre 4 a 5 calcios por un magnesio. Entonces se prefiere que el suelo pues más o menos se mantenga de esa manera. Naturalmente a veces los suelos están así, pero a veces se van desbalanceando por el manejo, por la pérdida de bases, etcétera, y se va perdiendo el magnesio y se queda solo el calcio, o al revés, ¿va? Casi solo hay magnesio y calcio se pierde por razones diversas. Pero lo ideal es mantener entre 4 y 5 calcios en el suelo por un magnesio. Entonces, si cuando nos den los datos del laboratorio hacemos eso, de ver cuántos calcios por cada magnesio hay en el suelo, entonces decidimos, ¿verdad? Si la relación está buena, escúchenme, si la relación está buena entre calcio y magnesio, pues aplicamos una fuente que tenga calcios y magnesios, en este caso carbonatos de calcio y magnesio. Si la relación es 4 a 5 a 1, o sea, la relación se mantiene, 4 calcios o 5 calcios por un magnesio, entonces podemos aplicar, se puede recomendar la cal dolomítica, que aporta a los dos. Porque si yo aporto solo uno, o aporto una fuente de calcio, voy a subir mucho el calcio y voy a desbalancear esa relación. Y si aplico solo una fuente de magnesio, voy a desbalancear. Ahora, cuando hay poco, cuando encontramos, digamos, mucho calcio y poco magnesio, entonces usamos una fuente que aporte solo magnesio.
Y cuando vemos lo contrario, ¿verdad? Mucho magnesio y poco calcio, entonces de preferencia recomendamos el carbonato de calcio. Sí está dentro de nuestras posibilidades jugar con esto. Si no está dentro de las posibilidades, pues lo primordial es mejorar el pH. Y lo más barato, lo más económico y lo más común es el carbonato de calcio. Eso es lo más económico, lo más común y lo que más encontramos en el mercado. También hay dolomita. La dolomita es un poquito más cara que el carbonato de calcio. Pero si hay oportunidad de tener los recursos para aportar dolomita cuando se necesita, ¿va? Y no desbalancear el suelo, pues hay que aplicar dolomita, ¿verdad? Eso es como una recomendación. Ojalá que lo hayan anotado. ¿Alguna pregunta? Entonces, con respecto a las cales. Bueno, entonces acá vean ustedes, dice las toneladas de cal por hectárea es igual a una constante. Eso que dice CT quiere decir constante, es un número. Ya les voy a explicar parte por parte de dónde sale cada parte. Una constante que multiplica al PCAI, ¿verdad? Porcentaje de saturación de acidez intercambiable. Dice, existente, o sea, ese porcentaje de saturación de acidez intercambiable es la que tiene el suelo. ¿Se acuerdan cómo se saca ese porcentaje de saturación de acidez? Pues dividiendo la acidez, ¿verdad? Entre la CICE por 100. Entonces se calcula, el dato de acidez nos lo dan. Y la CICE también la podemos calcular porque también debemos de pedir calcio, magnesio, etcétera. Y con eso ya podemos calcular el porcentaje de saturación de acidez intercambiable que tiene el suelo. Dice, menos el porcentaje de saturación de acidez intercambiable deseado. O sea, yo les decía a ustedes que aquí no vamos a inventar el suelo aplicando ciertas toneladas para llevar ese suelo a un pH establecido, sino aquí lo que vamos a sacar es toda la acidez que se pueda conforme el cultivo no lo pida. Entonces, este PSAI deseado es el porcentaje de saturación que el cultivo soporta. Para esto hay una tabla ahí en el documento. Hay una tabla del porcentaje de saturación de acidez que los cultivos soportan. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a esas tablas, no hay problema. Son datos que se buscan en tabla. Por la CICE, ¿verdad? Que eso es un dato que nosotros tenemos que calcular. Y para calcular la CICE tenemos que pedir a puro tubo calcio, magnesio, potasio, o sea, las bases. Que la CICE no es más que la sumatoria de las bases más la acidez del suelo. ¿Quién es la acidez del suelo? Hidrógenos y aluminios. ¿Me entienden? Los dos, esos datos hay que pedirlos en el laboratorio. Ahora, escuchen bien. Podemos pedir al laboratorio que nos dé la acidez como tal, acidez intercambiable, solo así. Y el laboratorio les va a dar a ustedes un dato que dice acidez intercambiable. ¿Qué incluye ahí? Les incluye a los hidrógenos y a los aluminios de una vez. El laboratorio les reporta la acidez intercambiable. Entonces ustedes ya tienen el dato directo. Si no, ¿verdad? Si no es así, si no pedimos la acidez intercambiable directamente, se pide aluminio e hidrógeno. Sumados ambos, nos va a dar lo que es la acidez intercambiable. Entonces, en otras palabras, ustedes pueden recibir el dato de acidez intercambiable si ustedes así lo piden, pero también pueden pedirme, a mí deme el dato de aluminio y el hidrógeno. Y sumados me va a dar a mí la acidez intercambiable de las dos maneras, ¿verdad? En algunos otros casos, fíjense ustedes, casi que, y esto lo he visto yo mucho en Costa Rica, donde hay muchos problemas con
suelos muy ácidos, ¿verdad? Lo que piden nada más es el aluminio intercambiable. Y eso lo toman como la acidez intercambiable en el suelo, porque acuérdense que el aluminio es uno de los que tenemos que sacar, principalmente de la arcilla, ¿verdad? Cuando echamos cal, lo que estamos haciendo es sacar a los aluminios y a los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, la acidez intercambiable puede ser solo el aluminio, ¿verdad? Que es el que mayormente tenemos que sacar de la arcilla. Entonces, tres posibilidades ahí. Acidez intercambiable directamente, como dato. Aluminio e hidrógenos, ambos, y se suman ambos para obtener la acidez intercambiable, o a veces solo piden el aluminio intercambiable, que es el que mayormente está en la arcilla y es el que tenemos que sacar, principalmente. Aunque cuando encalamos, al final no solo sacamos el aluminio, si se van también los hidrógenos. Pero normalmente en los suelos muy ácidos, como los multisoles, ¿verdad? Suelos rojos, la gran parte, o sea, una mayor parte de la arcilla está llena con aluminios. Que ustedes ya saben qué pasa con los aluminios. Reacciona con el agua, genera hidróxidos de aluminio y nos genera más acidez, ¿verdad? Si lo dejamos ahí. Bueno, entonces, todo esto dividido 100, ¿sí? Va. A esto le podríamos poner corchetes si ustedes quieren, ¿verdad? Cerrar en corchetes todo esto. Y multiplicarlo, dice, multiplicado por una F que está ahí, ¿verdad? Primero metemos toda esta operación, dividido 100, y el resultado de todo esto lo vamos a multiplicar por F. ¿Qué es F? F es el factor aquí y intervienen las características de la cal. F involucra las características de la cal. Entonces, F dice que es igual a 100 dividido el poder real de neutralización total de la cal. Acuérdense que este dato ya lo vimos ayer en los cuadritos, ahí ya está dado, no hay necesidad de calcularlo. Pero yo se los enseñé de cómo se calcula. El PRNT se calcula multiplicando el eje por el EQ dividido 100. ¿Ya? Entonces, el resultado de hacer esta operación la ponemos aquí donde dice PRNT, entonces 100 dividido el resultado de esto y nos da F. Entonces, F lo vamos a multiplicar con el dato que nos dio de toda esta operación que hicimos antes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces me voy a ir al documento de la clase, ¿verdad? Y también un momentito. Bueno, es para que ustedes miren por dónde están los datos para cuando les toque, pues rapidito los encuentren, ¿verdad? Bueno, ayer estuvimos viendo el documento, todos ustedes lo tienen por ahí, ¿verdad? El documento. Ayer les enseñé yo los materiales y aquí está, ¿verdad? Este cuadro es importante. Aquí está el eje LQ y el PRNT de ciertos materiales. Les dije que arriba del 85% del material es considerado bueno, porque si lo vemos desde el punto de vista precio, normalmente cuando los PRNT son más bajos, pues como no neutralizan mucho, ¿verdad? Se tiene que comprar más material, o sea, más sacos, ¿verdad? Más cantidad de cal, y eso sube el precio. Entonces,
Entre más alto es el EPRNT, menos cantidad compra uno de materiales, o así va a ser. Se neutraliza más fácilmente, ¿verdad? Entonces, aquí más adelantito están algunos cálculos. ¿Ya? Vamos a ver. Dice requerimiento de cal, estimación de las dosis de cal para neutralizar la acidez. Entonces, vean esta primera forma, dice saturación de acidez es igual a la acidez dividido la CICE, ¿sí? Y la CICE no es más que, vean ustedes, hidrógeno más aluminio, calcio, magnesio, o sea, es la sumatoria de las bases más la acidez, ya eso lo dijimos en la clase anterior. El porcentaje de saturación de acidez, entonces dividimos la acidez del suelo entre la CICE. Y la CICE no es más la sumatoria de la acidez más las bases, por 100. Si queremos ver la saturación de aluminio, pues dividimos el aluminio dentro de la CICE por 100. ¿Hay algún problema con esto? Todo esto les va a servir para ir llenando la ecuación. Bueno, si no hay problema, bueno. Entonces, vamos a seguir avanzando aquí en el documento. Y por acá dice los métodos que se utilizan para calcular las cantidades de toneladas de cal, ¿verdad? Y aquí nos enseñan el primer método de Cochrane, Salinas y Sánchez. Es este que está acá. Yo espero que lo estén viendo. Si no lo ven, me avisan, lo pongo más grande. Entonces, el método de Cochrane dice que se multiplica la constante. Aquí tiene 1.8. Ya vamos a ver cuál es la constante. Por el aluminio que hay en el suelo menos lo que se requiere por la CICE dividido 100. Cochrane no multiplica por F, sino solo utiliza esta ecuación, la primera parte de la ecuación que yo les mencioné. Sin embargo, ahí está el método de Van Rijn, ¿verdad? Donde este ya se basa muy distintamente al de Cochrane. No es la misma ecuación. Ya este autor utiliza otras variables. Entonces, están relacionadas con la saturación de bases. Nosotros vamos a trabajar con el aluminio o la acidez intercambiable. Entonces, vamos a utilizar este método de Cochrane, pero combinado con el anterior. Porque si ustedes se dan cuenta, el de Van Rijn ya lo multiplica por F. Entonces, el método combinado, simple y sencillamente, es esta fórmula modificada, combina los criterios prácticos anteriores. ¿Entienden? Esa es la ecuación que yo les di en la presentación y que ahí está para que ustedes la utilicen. Entonces, se expresa en términos de porcentaje de saturación de acidez y se incluye el factor F, que es la calidad del material incalante, que era lo que yo les decía. Entonces, aquí en la página 22 está, miren las toneladas él de una vez le pone carbonato calcio, pero puede ser que usemos otro, ¿verdad? Por eso yo lo dejo libre. No necesariamente tiene que ser el carbonato de calcio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una constante, hay un número aquí que multiplica la saturación de acidez, ¿verdad? Acidez intercambiable quiere decir AI, ¿verdad? Solo que es en porcentaje, por eso se los puse allá como porcentaje de saturación de acidez. Lo que hay en el suelo menos lo que la planta requiere por la CICE, dividido 100 por F. Eso es lo que está en el documento. Entonces, simple y sencillamente, aquí mismo en la página 22, donde está la ecuación que es la que vamos a utilizar y que es la que está en la presentación, está este cuadrito, el cuadrito 19, dice porcentaje recomendado de saturación de aluminio o de acidez, ¿verdad? Acuérdense que yo les dije que era la acidez, podría ser el aluminio o aluminio más hidrógeno.
en muchos casos, como en el caso de Costa Rica, este es un texto de Costa Rica, utilizan el aluminio representando a la acidez intercambiable que hay en el suelo, porque acuérdense que el tener aluminios ahí significa acidez, ¿verdad? Porque reacciona con el agua, ya les expliqué eso. Entonces aquí hay un listadito de varios cultivos, algunos importantes como el café, el banano, cítricos, papa, piña, plátano, algunos de los que también estamos acostumbrados aquí en Guatemala, donde dice porcentajes recomendados de saturación de aluminio o de acidez para estos cultivos. Entonces vean ustedes, el porcentaje ya está dado para cada uno de los cultivos. Entonces dice que el grano, por ejemplo, no soporta más del 15%. O sea, puede soportar menos, pero más no. El café no soporta más del 25%. Lo podríamos tomar como así, ¿verdad? Banano soporta el 15%. Y este es el dato que ustedes tienen que buscar a la hora de hacer el cálculo, según el cultivo que les den, y ponerlo donde dice el porcentaje de saturación de acidez intercambiable deseado, o sea, el del cultivo. El del suelo, ustedes lo van a sacar con la formulita que vimos al inicio, ¿verdad? Porcentaje de saturación de acidez, ustedes dividen la acidez entre la CICE por 100 y ahí les va a dar lo que hay en el suelo. Espero me esté dando a entender con eso, pero como tenemos que hacer un ejemplo, entonces aquí ya está dado qué es lo que vamos a utilizar. O sea, hay datos del suelo, o sea, datos que nosotros tenemos que pedirle al laboratorio. Cuando nosotros sabemos de que nuestro suelo tiene problemas de acidez, entonces nosotros ya sabemos qué datos pedirle al laboratorio para que nos van a servir para hacer los cálculos. Entonces al laboratorio tienen que pedir el pH, le tienen que pedir las bases, ¿verdad? Le tienen que pedir calcio, magnesio, potasio, sodio. Al laboratorio le tienen que pedir el aluminio más el hidrógeno, o decirle, mire, yo necesito la acidez intercambiable, ¿verdad? Y se las dan. Debemos de pedir la materia orgánica y la clase textural. Por favor, anótenlo, porque también ahorita, ¿para qué me van a servir esos datos? Para establecer esta constante, ¿eh? La constante va a estar en función de los contenidos de materia orgánica en el suelo, principalmente, y de la clase textural. De eso va a depender esa constante. Esta constante o este número que está aquí puede ir desde 1.5 hasta 3. Va a ser criterio de ustedes. Ahí sí que este sí va a ser una cuestión muy de criterio cada quien, de acuerdo al dato que tenga del suelo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, todos esos datos ustedes los tienen que saber. Y la F, que es todo lo que corresponde al material encalante, pues ahí están los cuadros, ya están hechos. Ustedes tienen que calcular con base a ese cuadro o calcular con base a lo que les diga el costal o la etiqueta técnica, ¿verdad? De donde ustedes van a ir a comprar el material. Mínimo, cuando ustedes compren un material encalante deben de ver qué PRNT tiene. Porque si no saben el PRNT no van a poder calcular así más exacto la cantidad que deben de comprar. Y como es plata, ¿verdad? Es pisto a mucha. Entonces tenemos que hacer las cosas lo más económicamente posible, ¿verdad? Pero que también nos corrija esa característica. Entonces aquí hay más adelante hay unos ejemplos. Miren, aquí está el primer ejemplo, dice cálculos del requerimiento de cal en 3 suelos ácidos de Costa Rica utilizando la fórmula combinada. Entonces, en cuenta, ese suelo dice que es un típica pludul, es un multisol. Ese ult que está aquí significa que es un multisol, es un suelo rojo. Esta clase de taxonomía va a ser la última que vamos a ver la otra semana para que ustedes puedan entender a través de nomenclatura suelera cómo se pueden nombrar los suelos taxonómicamente. O sea, esto que dice aquí típica pludulus es el nombre científico del suelo, así como el ciprés científicamente se conoce como Cupressus lusitanica, ¿va? Pues este es un típica pludul, es un ultisol con una cantidad de características ahí, porque el nombre significa muchas cosas, pero eso lo vamos a ver en la última clase. Dice que el cultivo es el pejibaye o palmito. El palmito es frascos que venden como
corteza de centro de corazón de un cultivo, ¿verdad? De un tallo que se come como una boquita, ¿verdad? Cuando está echando ahí los capirulazos o cuando o lo puede usar uno como parte de una ensalada, ¿verdad? El palmito es un cultivo de aquí no es muy común, pero en Costa Rica sí, pero sí lo encontramos aquí en los centros comerciales, ¿verdad? Si ustedes buscan palmito, venden el palmito así como que fuera en conserva, ¿verdad? Frascos transparentes, y es bien sabroso, bueno, a mí me gusta. Podría haber sido otro cultivo, pero aquí el ejemplo es para el palmito, el siguiente ejemplo es para café, ¿sí? Ya aquí ya no es un multisol, sino es un andisol, miren la terminación es and significa que es un andisol, no es un suelo volcánico, ¿verdad? En cambio el otro es un es un multisol, y el tercero también es un multisol, aunque es para el cultivo de cítricos o de naranja. Entonces aquí hay tres ejemplos bien claritos de cómo entrarle al asunto. Entonces, si se dan cuenta qué datos hay aquí, revisemos qué datos mínimos deberían de tener ustedes para poder hacer su cálculo. Entonces, está el pH, miren, 4.6. ¿Es necesario calar este suelo de acuerdo a los criterios que yo les di? ¿Qué dice el público? Sí, usted dijo que es de 5.5. Para abajo, ¿verdad? Miren este suelo, gracias a Oscar, este suelo tiene un 4.6. Entonces, definitivamente, si ustedes hacen y buscan los otros criterios aquí, lo van a encontrar. Un cuarto criterio que yo les di decía que un suelo que tenga más del 10% de saturación o del 20 creo que era, no estoy mal, se debe o sea, es ácido y se debe encalar. Miren ustedes aquí, saturación de acidez es 66%, ¿verdad? Y si ustedes suman esas bases, les va a dar menos de 0.5 centimoles, ¿ya? Y si ustedes ven la acidez o el aluminio les va a dar más de 0.5, que es el criterio. Entonces, aquí, si sacamos los cuatro criterios, los cuatro nos dicen, este suelo hay que encalar. Así de sencillo. Y esto es lo que les digo yo a ustedes, ¿verdad? Que son números los que le vienen a uno del laboratorio y qué hago con esos números, cómo los interpreto. Pero ya yo les di, pues, los parámetros que ustedes deben de considerar. Bueno, en este ejemplo dice ahí que las toneladas de cal es igual a 1.5. Ya les voy a explicar de dónde sale ese 1.5. 66 menos 25. ¿De dónde sale el 66? El 66 es la saturación de acidez que tiene el suelo. Pero estén viendo mi cursor, ¿verdad? La saturación que tiene el suelo, que es 66, es lo que existe, lo que tiene el suelo. Entonces, aquí ya está calculado, pero si no estuviera calculado, ustedes lo tienen que calcular. ¿Cómo lo hacen? Dividen el aluminio entre la CICE, pero primero hay que calcular la CICE, ¿verdad? Porque la CICE normalmente a veces no nos la da el laboratorio, porque eso uno lo calcula. ¿Qué es la CICE? Pues es la sumatoria de las bases, calcio, magnesio, potasio, aquí no hay sodio, más la acidez, que es el aluminio. Si ustedes suman esto, nos va a dar 3.2, ¿verdad? Entonces, para obtener yo mi acidez intercambiable, o sea, el porcentaje de lo que hay en el suelo de acidez, yo divido el aluminio entre las CICE. Si quieren, háganlo y se van a dar cuenta que les va a dar un 66%. ¿Alguien lo quiere hacer? Sesenta y 65.62. Bueno, Dio 66. aproximado 66. Bueno, háganlo, jóvenes. Son preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿alguien quiere hacer la CICE? Por favor, hagan la CICE. Si a eso, ingeniero. 3.2. Así es. Bueno, sumen las bases, por favor. ¿Quién quiere sumar las bases? A ver cuánto nos da la sumatoria de las bases.
1.1. 1.1. Bueno. ¿Y eso qué equivale? Las 1.1, 5.5 más 0.3, 0.8 más 0.3, 1.1, ¿verdad? Sumatoria de bases. ¿Y qué dice en el criterio para decidir si se va a encalar? Que si es menor de 5, es un indicativo de que hay que recomendar un encalado, que el suelo está ácido, ¿verdad? Bueno, entonces se dan cuenta, ahí tienen, solo es de calcular y ver todos los criterios para decidir si yo recomiendo o no un encalado. Si es necesario, pues le entramos. Entonces, esta es la misma formulita que yo les puse. Bueno, entonces 66, que sería el porcentaje de saturación de aluminio que hay en el suelo, menos lo que el cultivo, ¿sí? Menos lo que el cultivo soporta o hasta donde le gusta, ¿verdad? Entonces, se van a la tablita y van a buscar el Pejivalle, ¿verdad? Entonces, miremos si está por aquí el palmito. Aquí estaba en Pejivalle, dice menor de 25. ¿Ya lo vieron? Entonces, ese es el dato que estamos poniendo, donde dice 66. 66 lo calculamos, ya está ahí calculado. Si no está, ustedes lo calculan, ya lo pueden calcular. Menos del 25 por la CICE. La CICE es 3.2. Y todo esto dividido 100. Bueno, hablemos del 1.5 para terminar esa fórmula. El 1.5 es un dato. Aquí no aparecen los datos de materia orgánica ni la clase textural, no está. Pero es importante que ustedes pidan la materia orgánica del suelo y la clase textural. Porque fíjense ustedes que cuando uno hace un cálculo para neutralizar la acidez de un suelo, uno le está aplicando cal al suelo para neutralizar todo lo que hay en la fase intercambiable. ¿Sí? Bueno, pero fase intercambiable la vamos a encontrar en las superficies de la arcilla y en las superficies del humus, ¿sí o no? Porque en el suelo hay dos coloides orgánicos. Digo, hay dos coloides, uno es orgánico y el otro es mineral. El mineral, pues es digamos, un coloide que está ahí, que son las arcillas, ¿no? Que no van a variar, que están constantes, ¿va? En la fase estructural del suelo, pero la materia orgánica sí va a estar variando día con día, minuto con minuto, hora con hora. La materia orgánica se está descomponiendo segundo tras segundo en el suelo. Se está transformando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi superficie donde se almacenan los nutrientes o el agua y estos iones, va, como el aluminio y todo el asunto, van a estar cambiando las cantidades porque la materia orgánica se está descomponiendo y está generando otras partes ahí donde se puede almacenar más aluminio, ¿verdad? Está generando más radicales negativos. Entonces, esa parte realmente no la podemos controlar directamente, como controlamos a la arcilla. Yo puedo medir el área superficial hoy de los coloides orgánicos que hay en mi suelo y mañana voy a tener otro dato, porque la materia orgánica se descompone constantemente. Entonces, no podemos medir exactamente. En la arcilla, sí. En la arcilla yo puedo decir, este suelo tiene tanto de SIC, tanto de área superficial, ¿verdad? Y no me va a variar, de un día para otro. Es estable. Entonces, este numerito que está acá sirve como ahí si ustedes se dan cuenta, todo se multiplica, ¿verdad? Ese número se multiplica por lo que salga de la resta de estos dos, o sea, 66 menos 25.
queda en ese paréntesis. Entonces los 3 se multiplican, este por esto, por este, ¿verdad? Por las CICE. Es una multiplicación. Entonces, ese numerito, está ahí, que se conoce como constante, va a variar en función de los contenidos de materia orgánica que tenga el suelo. Es como aplicarle un extra a lo que nosotros estamos calculando de cal para neutralizar todo lo nuevo que me salga posteriormente con la descomposición de la materia orgánica. O sea, la descomposición de la materia orgánica me va a estar generando a mí superficie extra donde se van a almacenar aluminios e hidrógenos. Pero como yo no soy capaz de controlar eso, porque es un sistema natural y el suelo así funciona, entonces yo le echo un poquito extra, ¿verdad? Para neutralizar todo lo que vaya saliendo de lo que se descompone o de la descomposición de la materia orgánica. No sé si me doy a entender con esta parte. Entonces, el número puede ir de 1.5. O sea, ustedes pueden poner desde 1.5 hasta 3. El 1.5 es el mínimo. Normalmente el 1.5, escuchen bien, les voy a dar estos rangos porque eso no está en el libro. Más de algún libro lo toca, pero aquí no lo toca. Y tal vez lo explican un poquito muy general. El 1.5 es el mínimo, la mínima constante que uno debe de incluir en ese cálculo del encalado. ¿Bajo qué condición? Pues bajo la condición de que el suelo sea un suelo bajo en materia orgánica, ¿verdad? Entonces, veamos algunos datos. ¿Qué es materia orgánica baja? ¿Qué es materia orgánica normal? ¿Y qué es materia orgánica alta? Entonces, anoten ahí, ¿verdad? Niveles bajos de materia orgánica, estamos hablando entre 2 y 3% en el suelo. Entre 2 y 3% en el suelo. Eso se considera como materia orgánica baja. Materia orgánica normal en un suelo, estamos diciendo que va entre 3 y 6%. Y mayor del 6%, se considera ya que la materia orgánica en el suelo es alta. O sea, hay mucha cantidad de materia orgánica en un suelo. Entonces, entre menos materia orgánica haya, pues menos va a ser el número que se va a utilizar ahí, que el mínimo es 1.5, para neutralizar lo poquito que se vaya descomponiendo, ¿verdad? Si hay suficiente, o sea, entre 2 y 3%, vamos a utilizar la constante 1.5, para que vayan anotando. Entre 3 y 6%, la constante podría estar entre 1.6 hasta 2. Hasta 2. ¿Sí? Y con datos de mayor de 6% de materia orgánica, la constante podría ir de 2 hasta 3. ¿Ya anotaron todos? ¿Alguien se quedó? Sí, podría repetir la materia orgánica baja. Materia orgánica baja entre 2 y 3%, la constante que se toma ahí es 1.5. Materia orgánica normal o medio, entre 3 y 6%, la constante podría ir de 1.6 hasta 2. Y mayor de 6% que se considera materia orgánica alta en un suelo, alta cantidad, la constante puede ir entre 2 y 3. ¿Verdad? Máximo 3, mínimo 1.5. Y para explicarles un poquito y agregar un poquito más. Entonces, les decía yo que también hay que considerar la clase textural. Ya se me van a cortar la plataforma dentro de unos 2 minutos. Si me quedo hablando solo, por favor, hoy no vamos a descansar, sino se corta y volvemos a ingresar para terminar y hacer otro ejemplo de estos, para que ustedes ya yo les deje un ejemplo y se queden
practicando, ¿verdad? Entonces les decía, si se corta, volvemos a ingresar inmediatamente. Bueno, entonces, normalmente, escuchen bien, normalmente los bajos contenidos de materia orgánica están asociados con clases texturales arenosas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay poca arcilla. Lo que nosotros queremos neutralizar son las arcillas y la materia orgánica. Entonces, eso ayuda a que realmente la cantidad que utilicemos en la constante, pues, sea equilibrada, ¿verdad? Y sea justo lo que tenemos que usar. Entonces, normalmente, contenidos de entre 2 y 3%, que es materia orgánica baja, normalmente se asocia con suelos de clase textural arenosa. Los porcentajes de materia orgánica medios entre 3 y 6% normalmente siempre se van a encontrar en suelos francos, ¿verdad? Y los altos contenidos de materia orgánica mayores de 6 normalmente están asociados a clases texturales arcillosas. Entonces, ¿verdad? Hay que ver esos dos datos. Para que no me quede hablando solo, entonces vamos a salir y volvemos a ingresar para terminar esta explicación y ver el ejemplo que está en la presentación, que es lo mismo que está acá, solo que con los datos reales de un terreno, ¿verdad? Entonces, datos de laboratorio reales, ¿verdad? Bueno, entonces salimos y volvemos a ingresar, por favor.
Entonces les decía yo a ustedes que la constante va a depender, ¿verdad? De los contenidos de materia orgánica principalmente. Es un extra que se le agrega a la fórmula para neutralizar las cargas de los coloides orgánicos, o sea, lo que sobra. Porque si yo uso 1.5 exactamente para todos mis cálculos, realmente yo solo voy a estar neutralizando lo que hay en la arcilla. Y se los voy a demostrar así, sencillamente. Supongamos que aquí, en los 3 ejemplos, si ustedes se dan cuenta, en los 3 ejemplos usaron 1.5. No hay más. 1.5 usar. Porque, bueno, en general, posiblemente la clase textural de esos suelos era arenosa y tenía poco contenido de materia orgánica, ¿verdad? Posiblemente por eso hayan utilizado una constante de 1.5. Cuando uno utiliza una constante de 1.5 es como que no hubiera materia orgánica en el suelo y solo está uno neutralizando a las arcillas, ¿verdad? Entonces, mire, póngale atención, ¿de dónde sale el 1.5? Si solo tuviéramos arcillas y no hubiera materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer nosotros cuando aplicamos un carbonato de calcio? Estamos tratando de meterle calcios a la arcilla para que desplacen a los aluminios y a los hidrógenos. Entonces, miren, pues, el calcio es de carga 2 más, ¿sí? Un catión. El hidrógeno es de carga 1 más. Y el aluminio es de carga 3 más. Los 3 son cationes. Cuando yo meto un calcio a la arcilla, estoy metiendo 2 cargas positivas. O sea, yo estaría desplazando. Si fueran hidrógenos, al meter un calcio a la arcilla, yo estoy desplazando. ¿Cuántos hidrógenos desplazaría si yo meto un calcio a la arcilla? De acuerdo a la carga del hidrógeno. 2. 2. Exactamente. ¿Verdad? Ahí no hay problema. Yo saco 2 hidrógenos y listo. Pero cuando yo meto un calcio a la arcilla, ¿cuántos aluminios yo puedo desplazar? Si el aluminio es 3 más, ¿cuántos aluminios podría desplazar? Ninguno. Ninguno. Tendría que meter un calcio y medio, o sea, 1.5 calcios para desplazar un aluminio. Pero como esto en la práctica no se puede así, va, que yo meta 1.5 calcios, no se puede, va. Yo no puedo partir al calcio, un ion, ¿me entiende? Entonces, des en cuenta, en la teoría yo tendría que usar 1.5 calcios por un aluminio. Con los hidrógenos no hay problema, pero con el aluminio sí. Entonces, si yo estuviera neutralizando solo arcillas, ¿verdad? Debería meter 1.5 calcios por un aluminio. Pero no se puede. Entonces, aquí el asunto es que como cada calcio es 2 más, yo tendría que meter, para lograr ese 1.5, yo tengo que meter 3 calcios. Multipliquen 3 calcios por 2 cargas, ¿cuánto es? ¿Cuántas cargas estaría metiendo? 3 por 2. 6. 6 cargas, ¿verdad? Cuando yo meto 3 calcios al sistema, a la arcilla, yo estoy metiendo 6 cargas, porque cada calcio tiene 2. Ahí sí puedo yo neutralizar, efectivamente, 2 aluminios, porque el aluminio es 3 más. Y 2 aluminios que tienen 3 cargas cada uno por 2 son 6. Entonces ahí sí la estequiometría, si me da sin necesidad de decir yo tengo que meter 1.5. Al final es lo mismo, ¿ah? Pero como tengo que meter entero los iones, entonces
Por cada 3 calcios que yo meto, saco 2 aluminios del suelo. Y eso me equivale a meter 1.5. Eso es trabajando en la arcilla, químicamente. Pero como la arcilla tiene cargas extra, perdón, el suelo tiene cargas extra que están dados por todas aquellas cargas que surgen en la descomposición de la materia orgánica. Yo tengo que meterle un cachito más para poder neutralizar todas esas cargas extras que me generan la materia orgánica. Entonces, por eso es que esa constante puede ir desde 1.5, con suelos donde hay muy poca materia orgánica, como que no tuviera, hasta suelos con muy alto contenido de materia orgánica, donde podemos utilizar hasta 3. Lo que sí es cierto es que conforme el número sube, las toneladas de cal suben. Entonces hay que gastar más. Pero es necesario hacerlo técnicamente bien hecho para que realmente la cal logre neutralizar al menos los primeros 20 o 30 centímetros del suelo y que realmente esa acidez no nos vaya a crear problemas serios con el desarrollo del cultivo, ¿verdad? Ahí en el documento hay un montón de fotos muy bonitas donde muestran qué efectos tiene el aluminio negativos en las raíces, ¿verdad? Normalmente cuando hay mucha acidez y hay mucho aluminio, las raíces de las plantas se ponen todas engrosadas, todas con bodoques. O sea, el sistema radicular se arruina. Y un cultivo con un sistema radicular chueco no funciona. No se puede alimentar bien, ¿verdad? Entonces ahí vean todas las fotos. Imagino que ya leyeron el documento y han ido viendo las fotos y los experimentos que han hecho ahí con respecto a todo lo que se relaciona con cómo inventar el suelo, ¿verdad? De eso se trata este documento. Y todo esto prácticamente, este documento y la presentación son las que van a entrar al examen el día de mañana. Espero que ya lo hayan leído. Entonces, esto era lo que había que repasar. Si se dan cuenta ustedes, en los 3 ejemplos usan 1.5. Me imagino que son suelos con muy poca cantidad de materia orgánica, ¿verdad? Entonces, el resultado de toda esa ecuación lo multiplican por F. F, ¿quién es? Es 100 dividido el PRNT. Y el resultado para este primer suelo es de 2.3 toneladas de carbonato de calcio. Aquí eligieron el carbonato de calcio, ¿verdad? Para sacar la relación calcio-magnesio, para saber si utilizo carbonato de calcio, utilizo óxido de calcio, perdón, óxido de magnesio, o si utilizo cal-dolomita, que me incorpora calcio y magnesio, ¿verdad? Ambos. Yo tengo que ver la relación. Entonces, ¿cómo obtengo yo y puedo ver cuántos calcios hay por cada magnesio? Entonces yo divido el calcio dentro del magnesio. Entonces, ¿alguien me puede dividir 0.5 entre 0.3? ¿Qué número? 1.6. ¿Cuánto? 1.6. 1.6. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 1.6 calcios por cada magnesio. ¿Y cuál es la relación que yo les dije a ustedes que debe de existir en el suelo? La mejor relación entre ambos. Que deben de existir entre 4 y 5 calcios por un magnesio. ¿Qué quiere decir ahí entonces, en esto? ¿Quién está abajo ahí? Calcio. Calcio. Entonces, por eso es que están aplicando carbonato de calcio. Ahí no hay necesidad de aplicar los dos, sino yo tengo que aplicar carbonato de calcio, ¿verdad? Porque el calcio es el que debemos de subir para que esa relación se mantenga equilibrada. Ahí yo no utilizo algo que me aplique magnesio. Porque entonces, sí. Una duda, disculpe, ¿podría repetir cómo se interpreta la relación calcio y magnesio? La relación calcio-magnesio, les decía yo a ustedes que debe de haber, para decidir qué tipo de cal vamos a aplicar. O sea, para decidir si yo aplico solo carbonato de calcio, o sea, que vaya solo calcio. Si yo voy a usar calcio y magnesio, que es la dolomita, o si yo tengo que usar una fuente solo de magnesio, ¿en qué me baso? Me baso en la relación calcio-magnesio que hay en el suelo.
La relación ideal que debe existir entre estos dos elementos en el suelo es que deben de haber entre 4 y 5 calcios, magnesio. ¿Sí? Si esa relación está equilibrada, entonces yo pues me opto por la opción de aplicar dolomita, porque como los dos están equilibrados y la dolomita me incorpora calcio y magnesio, yo no voy a destruir esa relación, ¿verdad? La dolomita es un poquito más cara, pero yo voy a mantener un parámetro correcto en el suelo para que la cosa funcione desde el punto de vista nutricional. Si por el contrario yo miro que hay menos calcio, como en el caso este, aquí el calcio está bajo porque solo hay 1.1 o 6, no sé qué fue lo que me dijo ahí el compañero, por cada magnesio. Al dividir el calcio dentro del magnesio, al dividir este dentro de este, me da 1.6. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Por cada... Hay 1.6, o sea, casi 2 magnesios por un 1.6 calcios por un magnesio. Y esa no es la relación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Subir el calcio, porque el calcio está bajo. Entonces, opto por un material que me aporte solo calcio. En este caso, el carbonato calcio, que es el más común en la cal agrícola. Y si estuviera al revés, ¿verdad? Si estuviera al revés el asunto, pues podemos utilizar algo de magnesio. Entonces, tal vez solo para, vamos a ver, solo para terminar, entonces, la F es 100 sobre el PRNT. El PRNT, si no se los dan, en este caso sí lo dieron, porque es un dato que se tiene que ir a buscar en la fábrica donde uno va a ir a comprar la cal, ¿verdad? Tiene que haber uno PRNT. Aquí no lo están dando y dice que es el PRNT de esta cal que van a utilizar es de 86%. Arriba de 85 dije yo que es buena cal, ¿verdad? Y lo ponen acá. Entonces, ¿qué es F? Es 100 dividido el PRNT. Si no se les diera el PRNT y si se les da el EG y el EQ, o sea, el coeficiente granulométrico y el coeficiente químico de pureza, pues calculan el PRNT, ¿verdad? Entonces, si solo se les da el eje o el EQ, multiplican el eje por el EQ dividido 100 y eso es el PRNT y ya lo meten a la fórmula. 100 sobre el PRNT y, bueno, dividen el 100 sobre 86, lo multiplican por lo que les dio en el anterior y esas son las toneladas. En este caso son 2.3 toneladas de carbonato de calcio por hectárea. Vean, aquí toneladas por hectárea, o sea, por cada 10.000 metros cuadrados. Entonces, por ahí va el asunto, jóvenes. No sé si hay problema con eso. Solo es cuestión que lo practiquen, ¿verdad? Entonces, aquí está en la presentación, está la fórmula, la tienen ahí en el documento también. Entonces, yo les voy a subir un ejercicio ahorita para ver que ustedes vayan agarrando barco con respecto a todo esto. Entonces, aquí esta es la misma ecuación, ¿verdad? Ahí pueden ver de dónde sale cada factor. Aquí, después de esta diapositiva, van a encontrar un ejemplo ya hecho a mano, ¿verdad? Que ahí se los puse yo, que sale de este suelo. Posiblemente ahorita ustedes se hacen bolas al ver cuántas características del suelo hay en este informe del laboratorio, ¿verdad? Pero yo lo puse acá porque me pareció muy interesante para poder hacer un cálculo de calado. Acá llevaron al laboratorio Ceres 2 muestras de suelo, la que dice fondo del campo y parcela la carretera. Esas fueron las dos muestras que así le pusieron los dueños de las muestras, ¿verdad? De dónde sacaron la muestra de suelo. Entonces, una se llama fondo de campo y la otra se llama parcela a la carretera.
Entonces, abajo ustedes ven que tienen una serie de números. Entonces, ellos solicitaron pues todas estas determinaciones, ¿verdad? En cuanto a los nutrientes, solicitaron nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, hierro, cobre, zinc, manganeso. ¿Verdad? Lo que ustedes ven acá. Pidieron los intercambiables, que son los que nos interesan a nosotros. Entonces, los intercambiables son los que nos interesan, no los disponibles. Acuérdense que está la fase estructural, la fase intercambiable y lo disponible. Para hacer el cálculo de encalado, nosotros utilizamos casi todos los datos de la fase intercambiable. Tenemos que sacarle a la arcilla todo lo que tiene metido ahí de acidez, aluminio e hidrógeno. Entonces, miren, aquí nos dieron los intercambiables, calcio, magnesio, potasio, sodio. Nos dieron la acidez, si ustedes se dan cuenta, dan el dato de acidez, ¿verdad? Dan el dato de aluminio y dan el dato de hidrógeno. Como les decía yo a ustedes, la acidez puede ser cualquiera de los tres, según como ustedes lo pidan. Lo único acá es que las dimensionales que utilizan este laboratorio está en milimoles, ¿ya? Y nosotros estamos acostumbrados, yo les he dado los datos en centimoles o en miliequivalentes. Entonces solo es cuestión de pasar esos milimoles a centimoles, ¿verdad? Aquí están milimoles por decímetro cúbico y los datos que yo les he estado dando, compartiendo, normalmente están en centimoles por kilogramo. Al final es exactísimamente lo mismo, solo hay que convertirlos. Pero acá yo se los estoy poniendo para que ustedes lo vean y ya lo van a ver cómo lo pusimos en el cálculo. Otras características, pH en agua, que es el que normalmente hacemos. Vean el pH de esos dos suelos, 3.88 y 3.29. Acidísimos esos suelos, ¿va? Acidísimos. Algo están haciendo ahí mal. Y este suelo, en este suelo se estaba sembrando el cultivo de jote, ¿verdad? Jote francés. Pero yo me imagino que estaban utilizando muchos nitrogenados de efecto residual muy ácido. Entonces, por eso es que ya acidificaron el suelo y la gente a veces no entiende esto y sigue haciendo las cuestiones y se llegan a estas consecuencias. Imagínense ustedes, estos suelos están abajo de 4, están acidísimos, hiperácidos, ¿verdad? La materia orgánica, si ustedes se dan cuenta, aquí está en gramos por kilogramo. Normalmente se reporta en porcentaje, ¿sí? Y yo se los voy a dar a ustedes en porcentaje, no así como está acá. Lo hay que transformar. Entonces, aquí más o menos el dato de materia orgánica es de 1.8, ¿verdad? Y 1.6, términos generales. Nos dan la SIC y también podemos, con esto, con los intercambiables, podemos calcular la CICE. Pero aquí está calculada también la CICE efectiva, solo que está en milimoles. ¿Verdad? Entonces, realmente este es un 3.97, ¿verdad? Aquí está como 39.78 porque están milimoles. Normalmente la CICE también está dada en centimoles o en mil equivalentes, que es las dimensionales en las que estamos acostumbrados a trabajar. Este laboratorio así reporta sus datos, solo hay que hacer algunas transformaciones, pero a mí me pareció muy interesante utilizar los datos. Miren las relaciones catiónicas, el otro dato que nos interesa, relación calcio-magnesio, 4.3. ¿Qué quiere decir eso? Están bien. Ahí dividieron el calcio entre el magnesio y nos da 4.03. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 magnesios por 4 calcios por un magnesio. Y yo les dije a ustedes que debe de haber en el suelo entre 4 y 5 calcios por un magnesio. O sea que ahí están equilibrados. Aquí lo más sensato es aplicar dolomita, porque tiene los dos elementos equilibrados. Entonces, si yo he hecho solo carbonato calcio, voy a desbalancear. Voy a subir la cantidad de calcio
y el magnesio se va a quedar abajo y eso me va a desbalancear ambos elementos. Y si yo he hecho magnesio, se me va a ir el magnesio para arriba y el calcio se va a quedar. Entonces, aquí lo más oportuno es aplicar una dolomita. Entonces, de este suelo, pues hicimos los cálculos de encalado para corrección de pH, ¿verdad? Para la parcela de fondo. ¿Cuál es la parcela de fondo? Pues es esta primera muestra, ¿va? Que es el fondo del campo. Entonces, parcela, fondo de campo. Entonces, las toneladas de carbonato de calcio, ¿verdad? Es igual a 2.5, aquí le pusimos 2.5 por la cantidad de materia orgánica que tiene este suelo. Al hacer el cálculo y al pasarlo a porcentaje, ese suelo tenía una alta cantidad de materia orgánica, entonces decidí utilizar la constante de 2.5. El porcentaje de saturación de acidez intercambiable que hay en el suelo, pues se calculó, ¿verdad? Menos el porcentaje que desea el cultivo, buscamos el porcentaje que soporta el cultivo en los cuadritos ahí, donde dice porcentaje de saturación de acidez, vimos el cuadrito en la página 22, si no estoy mal, por la CICE dividido 100, esto multiplicado por F es 100 dividido el PRNT. Miren, el PRNT que usamos aquí es de 85%, escogimos esa cal. Entonces, no fue más que meter los datos que calculamos, ¿verdad? 2.5 de acuerdo a la porcentaje de materia orgánica. El porcentaje de saturación de acidez existente fue de 26.1, menos lo que soporta el cultivo, que es menos de 10. Entonces se utiliza 10 por la CICE, la calculamos dividido 100 por F, 100 sobre 85. Y bueno, esas dos multiplicaciones, lo de esto, por esto nos da 1.97 toneladas. Dense en cuenta de carbonato de calcio y magnesio, o sea, dolomita. Aquí abajo está, dice, se utilizará cal dolomita debido a la relación calcio y magnesio que es de 4 para mantener el balance en el suelo. Entonces, el resto de datos que ustedes ven acá, esas toneladas las pasé a kilogramos por hectárea y me dio que al final tenemos un total de 1.972.000 gramos de dolomita por hectárea que hay que aplicar, porque me estaban preguntando cuántos gramos aplicábamos por planta, ¿verdad? Entonces sacamos la densidad de la plantación, que son 90.000 plantas, entonces dividimos el total de gramos en el número de plantas y nos dio que a cada planta le deberíamos de aplicar 21 gramos de dolomita aproximadamente, dice aquí, a 1 onza por planta. Entonces, al finalizar, pues este es otro dato, ¿verdad? Ahí está calculado, muy parecido a como los que están en el libro, entonces tienen ustedes cómo practicar. Este es otro dato, ¿verdad? Es otro dato, es otro cálculo. Este no se ve muy bien, pero aquí está un poquito más explicado cómo se calculó la CICE, cómo calculé el PRNT, ¿verdad? El porcentaje de saturación existente, cómo se calculó, y después se meten todos esos datos a la fórmula, y bueno, finalmente se obtienen las toneladas de cal dolomita para esa zona también, que mantiene una relación calcio-magnesio muy parecida a la relación ideal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? No, Inge. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces lo que les queda es repasar, tener a la mano todos los datos que se necesitan, lo que tenemos que pedir mínimo en el laboratorio. No es cosa del otro mundo, ahí están todos los datos, un par de calculitos nada más y hacer bien la operación de jerarquía de operaciones, ¿verdad? Para que no vaya a fallar el dato en el calculador, o lo hacen por partes para que no haya problema. Entonces ahorita les voy a subir, les queda una media hora, yo les voy a subir dos
ejercicios con todos los datos y todo el asunto, y ustedes calculan, ¿verdad? Si se tiene o no. Primero, acuérdense, si se debe de encalar o no, es el primer paso, criterio, ¿verdad? No se van a ir con la del trapo, ¿verdad? Hay que ver si realmente se debe de encalar. Si no hay necesidad, pues se dicen, mira, no hay problemas. Bueno, pero si ustedes ven que los criterios dan, ¿verdad? Entonces hay que empezar a hacer el cálculo. Entonces les voy a poner dos documentos, voy a poner dos ejercicios y háganlos en este momento y bueno, los suben cuando los tengan hechos. Les voy a dar por lo menos una de aquí hasta medianoche para que los hagan, pero háganlos porque así practican en esta media hora que no tienen más que estar en el curso. Y también hagan su asistencia, que ahí les apareció a las 3 en Classroom. Pues no dejen de hacer su asistencia porque todo eso va a quedar grabado, ¿verdad? Entonces, les deseo éxitos pues y nos vemos mañana en el examen, ¿verdad? Ojalá, si tienen dudas, pues me escriben ahí al chat y todo el asunto para resolverles alguna duda que tengan ahí con los datos, ¿verdad? Entonces, les subo ahorita para que puedan practicar y va a quedar como tarea, ¿verdad? De todos modos. Feliz tarde para todos, entonces. Está bien, jefe, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.